Es un placer abrir este segmento informativo con el señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Muchos temas con él. Ministro, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes. Un afectuoso saludo. Gracias, ministro. Ay, ministro, ¿por dónde comenzar tantas cosas que le han tocado a usted? ¿Sabe qué? Voy a comenzar con una pregunta. ¿Usted no hay días que, como a todos nos pasa en la vida, después de cierta edad, que usted se levanta y dice, bueno, ya no más? Estoy como el cuento, Julio, del que le dice a la mamá, hoy no voy al colegio, y entonces la mamá le recuerda que tiene que ir, que es día de clases y que es el rector del colegio, de manera que ni modos, aquí hay que levantarse y a la lucha. Bueno, ayer analizamos todo el tema de la pensional y, bueno, pues solo desear que salga bien. Hay muchas personas que tienen observaciones del examen constitucional, de que si es la plata para la cuenta del gobierno, que es el fin de los privados, bueno, pero eso lo desarrollamos ayer ampliamente con protagonistas de lado y lado. Yo quiero hablar de su preocupación con el tema de la educación, porque esa es la bandera de un país. El futuro de un país es la educación. Tenemos una ministra muy pila, se acordó una ley y un cambio en la estructura de la educación en Colombia, y luego por el camino, pues ya, como dice Alberto, se mamaron del acuerdo. ¿Usted cómo está viendo el futuro de ese tema? Honestamente, Julio, no está fácil. Es bastante complejo intentar hacer un proceso de reforma a la educación sin contar con un actor fundamental como son los profesores del sector público. De manera que hoy se hará un esfuerzo en mi oficina y en La Giralda. Nos reuniremos con FECODE e intentaremos ver qué puntos pueden terminar acercándonos, pero es bueno señalar lo siguiente, que esa concertación no se hace solo con el gobierno. El gobierno presenta un proyecto, lleva sus argumentos al Congreso, pero nosotros tenemos que ser profundamente respetuosos de las diferencias que hay en el Congreso. Y allá en el Congreso hay gente que tiene posiciones distintas a las que puede tener el gobierno, y como este proyecto particularmente es un proyecto de ley estatutaria, se necesitan al menos 54 votos en el Senado para ser aprobado y luego conseguir los votos para la conciliación. No lo veo del todo fácil, quiero ser honesto. O sea, señor ministro, para que seamos absolutamente claros, este fue un daño autoinfligido del gobierno y la solución para ese daño va a ser hundir el proyecto. Es una opción que no se descarta, es una opción y es una salida política. Yo creo que podría intentarse hacer un esfuerzo con todos los actores y convertir un proyecto que hemos cometido una serie de errores, y uno de los errores que se cometen es proyectos marco, proyectos que definen, por ejemplo, el concepto estatutario de un derecho, lo terminamos convirtiendo casi que en todo un reglamento. Nos hemos vuelto muy reglamentaristas a cambio de centrarnos en los temas que definen la acción o el desarrollo de ese derecho fundamental. Entonces, yo pensaría que en algún momento podría intentarse hacer un acuerdo hoy e ir a los 4, 5, 6 puntos centrales y quedarnos en ello, y lo demás desarrollarlo a través de decretos reglamentarios, leyes y la propia ley ordinaria. Pero, Lucas, usted lo ha dicho con claridad y no le quito sus palabras. Creo que nosotros mismos, y somos todo el gobierno, tratamos de abarcar mucho y se nos terminó devolviendo, y es un poco lo que también pasó con la reforma a la salud. Ministro, usted lo ha dicho y habla de esa serie de errores cometidas durante el proceso. Entre esas se puede destacar el no haber contado con la presencia de FECODE en esa reunión que realizaron con la oposición y en la que se llegó a esos acuerdos que llevó a que FECODE luego saliera a marchas.
FECODE es un actor fundamental, es el sindicato de los educadores públicos de este país, están agremiados, es un sindicato fuerte, es un sindicato con el cual contamos en el proceso político que llevó al gobierno a ganar las elecciones, de manera que si a mí me hubiesen consultado, yo muy seguramente hubiese recomendado en esos espacios tener o por lo menos escuchar a los líderes de FECODE para intentar concertar. Cuando uno hace una norma, uno tiene que entender que la norma tiene que tener un alcance y una aceptación ciudadana, y así como hay que hablar con los padres de familia, así como hay que hablar con los estudiantes incluso, pues también hay que hablar con los maestros. Las normas no se hacen abstrayéndolas de la sociedad, se hacen con la sociedad, y ahí había un actor clave que en su pregunta pues está una crítica válida e implícita, y sí, yo creo que debió hacerse un mayor esfuerzo en esa reunión en particular donde se iban a hacer los acuerdos que de todas maneras los pondero, o sea, que se siente la oposición con partidos de gobierno y partidos independientes a hacer un acuerdo, pues era muy importante, pero de pronto si hubiésemos tenido ahí también el actor maestro, hoy no estaríamos en estos líos. Claro, pero señor ministro, la ministra de Educación, Aurora Vergara, fue la que firmó ese acuerdo con los partidos de oposición que después molestó a FECODE. Entonces, seamos claros, no es el gobierno como usted nos está diciendo acá, sino que la responsabilidad recae sobre la ministra. No, la ministra hizo un esfuerzo grande, es una persona con un profundo conocimiento del sector educativo del país, y yo creo que presentó una norma, presentó un proyecto recogiendo sus experiencias que no son menores, recogiendo su conocimiento, y en el manejo, digamos, político de lo que tenía que ser la construcción de acuerdos. Fallamos en eso, pero bueno, no es la primera norma que pueda o no pueda aprobarse. Generalmente las normas que definen el concepto de derecho fundamental, las normas estatutarias, son normas que llegan varias veces al Congreso antes de que salga una concertación y salgan aprobados. Yo recuerdo con el habeas data de mi autoría, me demoré tal vez 5 o 6 veces presentándola hasta que logró ser aprobado por el Congreso, de manera que hay un primer esfuerzo, un esfuerzo importante, y el gobierno no va a, si le toca eventualmente hundir este proyecto, no va a declararse derrotado, y muy seguramente el 20 de julio volveremos con el proyecto, esta vez con un intento de mayor concertación. Ministro, del Cauca ni hablar, ¿no? Esa batalla está más perdida que nunca. Esa batalla, doctor Casas, se está dando, es que esa es la gran diferencia. Cuando usted deja en una zona, si se las entrega totalmente a la insurgencia como se entregó durante décadas el Cañón del Micay y otros lugares del Cauca, pues hay una calma, pero una calma que no es real, porque es una calma en donde unos actores ilegales controlan el territorio, y como lo controla, pues no hay conflicto. En el momento en que el gobierno toma la decisión de hacer un esfuerzo por cambiar la economía de la zona, por entrar a lugares donde no ha entrado no solo la fuerza pública, sino el Estado en su conjunto, pues es evidente que estos señores que estaban controlando esas zonas tratan de golpear por varios lugares, y mientras hay muy fuertes combates en el Cañón de Micay, mientras hay fuertes combates en la zona de Huizito, en el Tambo, en las zonas montañosas de Buenos Aires, Suárez, etcétera, pues ellos bajan y tratan de golpear pueblos cerca a la vía panamericana, que es como la columna vertebral del departamento, para obligar a la fuerza pública a mover gente hacia esos lugares y que les quiten la presión. Es una acción militar. ¿Qué es lo que pasa en el Cauca? Que estamos combatiendo, pero esos combates, hay que decirlos con toda claridad, no los ganamos si no somos capaces de cambiar la economía. Ministro, a nosotros nos hizo, pero parece que esos combates también se están perdiendo en otras partes del país. Mire lo que está pasando en el departamento del Huila, la gente del Tolima.
La gente del Valle del Cauca, incluso la misma vicepresidenta, pide que se adelanten a las acciones porque parece que les están ganando esos combates en todo el país. Ese tipo de ataques estilo terrorista creo que pues golpean y se van. Es un poco la fuerza de la guerrilla, pero hablemos. A ver, Huila, Tolima, tiene que ver con el conflicto en el departamento del Cauca. Cuando usted habla de el Huila, por ejemplo, lo que termina ocurriendo es que es en la zona que limita con los municipios de Páez, Inzá, la zona oriente del departamento del Cauca, y obviamente tiene su reflejo el propio Toribío y la zona montañosa de Corinto. Es una misma zona, es una misma lógica, y es la lógica de unos combates que se están dando no solo en el Cauca, sino en el sur del país. Ministro, el mismo ministro de Defensa decía ayer y reconoce que el cese al fuego en estos territorios hizo que se fortalecieran las disidencias FARC en estos sitios. Ya los gobernadores han pedido en muchas oportunidades que se levante ese cese al fuego en sus territorios, también especialmente la gobernadora del Meta. ¿Se van a levantar esos cese al fuego en los territorios en donde aún permanece? Se levanta el cese al fuego donde no se respete, eso es evidente. Hay gente que conversa con el gobierno desde la ilegalidad y genera una serie de mensajes señalando que están realmente en unas conversaciones que buscan la paz, pero cuando uno descubre, como ocurrió en el sur del país, organizaciones armadas con un cese al fuego que lo estaban usando básicamente para fortalecer sus rutas de narcotráfico, lo estaban usando para fortalecerse militarmente, para reclutar, pues lo que tenía que hacer era romper, como efectivamente el gobierno nacional rompió ese cese al fuego con las MC en el sur del país, y estamos combatiendo, y por eso, por ese rompimiento del cese al fuego, pues se incrementan las acciones, lo que es evidente. Ahí hay una responsabilidad grande, y confiamos en que la fuerza pública, las fuerzas militares y de policía puedan ir copando territorio, pero al lado tiene que estar, yo quiero insistir mucho en ese tema, mientras se combata, pero no se cambie la economía de la zona, vamos a tener problemas, y vamos a tener problemas porque la lógica de la economía de los cultivos ilícitos y los laboratorios que producen la cocaína y que sacan esa cocaína por los ríos hacia el Pacífico y meten por ahí armas y meten dinero, etcétera, es una lógica de violencia. El monopolio se consigue con la violencia, y por eso, mientras esté esa economía, pues va a haber expresiones muy complejas de violencia. Ahí tiene que entrar la fuerza pública, pero con todo el Estado al lado. Ministro, ¿qué opina de la petición que le hizo Azocapitales al gobierno nacional sobre volver a los bombardeos? Esa es una decisión que tendrá que tomar el señor ministro de Defensa con el alto comisionado y por supuesto el señor presidente, pero déjeme hacer un comentario frente a la expresión de Azocapitales. Azocapitales tiene que recordar, porque hablaron de los problemas en la vía panamericana, y yo sí quiero comentarle algo. El 90% de los conflictos que se han presentado en el sur del país y que tienen que ver con bloqueos en la vía panamericana se presentaron por que no se hicieron nombramientos de maestros a tiempo. Ese es un tema que quienes conocen el manejo del gobierno y del Estado saben que no es un tema nacional. Son temas que se resuelven local o regionalmente. Incluso en algunas de esos continuos bloqueos que afectan terriblemente la economía y la tranquilidad de todo el sur del país, particularmente de Nariño del Cauca, y por supuesto afecta también la industria del valle, que tiene que enviar despachos hacia el sur, no solo del país, sino del continente. En algunos de esos bloqueos asistí con el Ministerio de Educación. Hemos ofertado todo tipo de apoyo, pero evidentemente son las autoridades regionales o locales que no nombren rápidamente, que no hagan los procesos
para que un maestro en una escuela lejana llegue y pueda darle clases a los niños. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando son de esas veredas lejanas y hay procesos de violencia como los que evidentemente se viven en el sur del país, Sí. los maestros que no son conocidos no son aceptados rápidamente, entran, tienen temor cuando se ganan el concurso, no lo aceptan, y entonces mientras se nombre el segundo, el tercero, el cuarto de la lista, Claro. lo que termina ocurriendo es que esas comunidades se quedan sin maestros, y ahí está nuestro problema frente a los bloqueos que nosotros insistentemente decimos que para hablar con este gobierno no se necesitan bloqueos. Señor ministro. Y por ellos casi todos se resuelven en menos de un día, pero generan un problema grandísimo. Ahí tenemos que hacer una mayor coordinación, y aprovecho que Azocapitales ha hecho ese pronunciamiento para que autoridades locales sean más ágiles en la Sí. definición de esos temas que terminan afectando tanto a la población de esa región del país. Señor ministro, el presidente anunció que en los próximos días va a haber crisis ministerial, y usted sabe que uno se debe ir del casino cuando está ganando, no cuando está perdiendo, y usted ahorita está ganando con la aprobación de la reforma pensional. ¿Ya será momento, señor ministro, de dar un paso al costado, de dejar el Ministerio del Interior después de lo que sucedió con la reforma pensional? Pues la pregunta trae un buen consejo, y usted, que es un buen analista de la política, tenga la seguridad de que voy a reflexionar frente a su pregunta, pero por supuesto se debe hablar uno con el presidente. Yo creo en este proyecto, creo que la reforma pensional es la reforma de carácter social más importante, pero lejos por décadas en este país. Va a tener unos efectos muy interesantes, especialmente en las zonas más pobres del país, en un país en donde especialmente nuestros campesinos y nuestras mujeres no tienen ninguna posibilidad de cotizar para una pensión. El que a través de un pilar solidario se les asegure un ingreso, aunque sea pequeño, comienza a mejorar condiciones de vida, especialmente en las zonas más pobres de Colombia. Hoy y esta semana, muy seguramente, dejaremos viva también la reforma laboral, muy mejorada por la Comisión Séptima de la Cámara. Se ha centrado en los derechos individuales, ha reconocido algunas propuestas sobre derechos colectivos, pero propuestas que permitan fortalecer el trabajo y no asustar la inversión, que eso era bastante importante. Y hay otra serie de normas como la antitaurina, la mesada 14 para las fuerzas militares. Bueno, hay una serie de normas que señalan que la agenda legislativa resultó bien interesante a pesar de los no muy buenos presagios que se hacían al principio. Sí. Y es lo que le entregaremos al gobierno. El próximo año legislativo, pues hay dos retos muy fuertes: es completar a través de un acuerdo una reforma a la salud. Esperaría yo que sea una reforma muy concisa, muy concreta, no hacer un gran tratado, o como el propio presidente dice, no intentar hacer el código de Hammurabi, sino definir claramente los principios fundamentales de lo que tiene que conllevar esa reforma a la salud, y terminar de debatir la que dejamos viva, que es la reforma laboral, que va ganando consensos a medida que se debate en el Congreso. Ministro, gracias por atendernos y mucha suerte. A usted, Julio, un abrazo. ¿Cómo titulamos, Lucas, esta entrevista en la página? No, yo creo que por el lado de la reforma a la educación. Cometimos errores, si es necesario hundirlo, lo hundimos.